Hola mis hermanos, muy buenos días, son las 8 en punto. Gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Sabiendo que Él vive. ¿Pueden decir amén allá en casa? Amén. Qué bueno que podemos reunirnos en este hermoso día. Creo que es el día más hermoso de todo el año, podernos reunir, ¿verdad? Como familia en Cristo y poder celebrar con gozo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que damos la bienvenida a todos allí en casita. A lo mejor ya están con su cafecito ahí a un lado, ¿verdad? Pero listos para celebrar, para adorar, para agradecer en este día tan hermoso. Y nos da también gozo saber que varios hermanos, hoy en la mañana me escribió Mike Miosi que se iba a conectar para ver el servicio. Así que Mike y a toda su familia, bienvenidos, ¿verdad? Allá en los Estados Unidos. Me da mucho gusto poder saber que estamos en comunicación y en comunión a través, aunque sea de este medio. Bien, hermanos, ¿qué les parece si comenzamos en oración agradeciendo en esta preciosa mañana? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle al Señor su bendición para este servicio. Bendito Señor, te damos muchas gracias. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque ese amor te llevó hasta la cruz del Calvario. A poder decir ahí, clamando a gran voz, consumado es. El precio total se ha pagado. Entregaste tu espíritu, te llevaron a la tumba, pero así como lo dijiste, al tercer día tú resucitaste. Si damos gracias por eso, porque si tú resucitaste, Señor, nuestra fe no es vana. Gracias por esa confianza, gracias por esa seguridad que tenemos en ti. Te pido en esta preciosa mañana que tú bendigas a todos los que en este día se han levantado, Señor, con un corazón agradecido, de saber que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Creador del cielo y el universo, resucitó. Gracias porque podemos celebrarlo. Gracias porque podemos proclamarlo. Gracias porque tenemos la libertad de poderlo expresar. Gracias por México. Gracias, Señor, te damos por la libertad que gozamos de expresar nuestra fe. Gracias, Padre, por nuestros gobernantes.
Gracias por nuestro señor presidente, porque son puestos por ti, Señor. Dice tu palabra que no hay rey sobre esta tierra que tú no pongas o quites. Gracias por tu autoridad, Señor. Gracias por el control, a pesar de que muchas veces pensamos que todo esto que estamos viviendo se ha salido de tu control, pero no es así. Tú tienes el control sobre la naturaleza, sobre este universo, tienes el control sobre nuestras vidas y te damos gracias por ello. Pedimos en este día que tú bendigas a nuestras autoridades, bendigas a nuestro presidente, que él pueda clamar a ti por sabiduría y a todos los gobernantes del mundo, que esta pandemia verdaderamente nos haga levantar nuestros ojos al cielo y saber, como diría Moisés, qué tan corta es nuestra vida. Así como el humo, así como la flor que sale y se marchita al atardecer, así es nuestra vida. Pero también seguir el consejo que él puso. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y eso pedimos, Señor, para todos los gobernantes del mundo, para todos nuestros dirigentes, para nuestras propias vidas, Señor. Que cada día que tú nos regalas, seamos agradecidos. Pedimos por todos aquellos que están sufriendo pérdidas. Pedimos por esas familias que están sufriendo, Señor. Rogamos que tu gracia sobreabunde. Pedimos también que haya responsabilidad por parte de nosotros, Señor, que al cuidarnos, cuidamos a otros y demostramos tu amor. Así que gracias, Señor, por una oportunidad más que nos das en este precioso día. Y queremos celebrarlo, queremos agradecerte con un corazón, Señor, lleno de gratitud. Me uno con mi familia en Cristo alrededor del mundo. Que en este día en especial, Señor, en este día, con gozo agradecemos. Gracias, gracias te damos. En tu nombre, Señor, te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, les voy a suplicar que si tienen sus himnarios o sigan la pantalla, busquen la lectura bíblica número 225. Lectura bíblica 225 aparecerá en su pantalla. Y vamos a leerlo. Les pido por favor me sigan con su vista. En la misma hora se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, quienes decían: verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, pues un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces él los llevó fuera hasta Betania y alzando sus manos les bendijo. Aconteció que al bendecirlos se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Que Dios bendiga su palabra. Porque sabemos que así como Él fue llevado al cielo, está la promesa que Él regresará. Y en las nubes dice su palabra, ¿verdad? Seremos arrebatados para estar juntamente con Él para siempre. Así que en este día, hermanos, vamos a celebrar. Dejemos tantito atrás lo que está pasando, ¿verdad? Lo que está aconteciendo alrededor del mundo y enfoquémonos
agradecer al Señor, agradecer porque si Él no hubiera resucitado, ¿verdad? En vano sería todo esto. Busque por favor el himno 218. Yo quiero agradecer especialmente en esta mañana a todos mis hermanos de alabanza, porque el día de ayer 2 horas intentamos, ¿verdad? Intentamos poder grabar eh, la música para poder tenerla hoy, pero no se pudo. Algunos tenemos un internet más rápido que otros y era un problema. Yo les decía ayer que vi el video de Jesús Adrián Romero allí en casa grabado, ¿verdad? Este, por los mismos medios. Les dije, ya tengo la solución. Un equipo de $100,000 y entonces podremos, ¿verdad?, tener una alabanza en vivo y en directo desde el internet. Pero gracias a Dios por los medios, gracias a Dios porque Ale nos pudo hacer favor de grabar este himno que no está en el Gloria, es un himno que no está grabado en el Gloria que tenemos. Entonces, vamos a entonarlo, hermanos, con gozo, con agradecimiento. El número 218 resucitó. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Jesucristo ya venció la muerte, con poder glorioso ha resucitado. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Donde muerte, ¿dónde está tu triunfo? ¿Dónde, oh sepulcro? ¿Dónde tu victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Me promete que también nosotros resucitaremos. Gloria, aleluya. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Alegría, alegría, hermanos, hoy cantad con gozo, cantad aleluya. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó, resucitó. Amén. Así es, Él resucitó de entre los muertos.
Él tuvo la victoria sobre la muerte. Y por eso es que nosotros podemos tener esta confianza y esta seguridad, que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Ahora busque por favor el himno 222. 222. Este precioso himno escrito en 1971 por la familia Gaiter, creo que así se pronuncia, ¿verdad? En inglés, un precioso himno, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé, el futuro es suyo, y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es ver a un tierno niño, precioso que Dios nos ama. Cuando mejor, cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará. Cántelo fuerte. Porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Amén. Gracias a Dios, este precioso himno, ¿verdad? Nos dice en su última estrofa una verdad que el escritor de Hebreos nos dice, ¿verdad? Que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice esta tercera estrofa, se acabará mi vida un día. No sabemos cuándo. No sabemos si va a ser pronto. No sabemos si esta situación, ¿verdad?, que estamos viviendo nos va a tocar a alguno de nosotros. Y es una gran verdad, enfrentaré muerte y dolor. Pero hay una verdad que sobresale, sobrepasa en todo esto. Mas a Jesús veré en la gloria.
y reinaré con mi triunfante Salvador. Esa es la promesa que el Señor Jesús, ¿verdad?, nos ha dado. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es su promesa. Y creo que la pregunta, ¿verdad? La pregunta que deberíamos de hacernos en esta mañana es, ¿tú tienes esa seguridad? ¿Tienes esa confianza? ¿Estás seguro que si el día de hoy el Señor dijera, hasta aquí llegó tu vida, verdaderamente tienes la seguridad de que al cerrar estos ojos en la tierra y al abrirlos, ¿verdad?, en el más allá, ¿estás seguro que verás el rostro del Señor Jesús? Porque muchas veces creemos, ¿verdad? Yo creo a mi manera, tengo mis maneras de pensar, mis maneras de creer. La palabra de Dios es muy clara. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es el único que pudo hacer que volviéramos a tener paz, reconciliación con nuestro Padre Celestial. Porque dice su palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Al cielo no van los buenos, no va la gente religiosa, no va la gente que hace buenas obras. Al cielo van aquellos que han creído, así como el ladrón en la cruz del Calvario. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le da la promesa, la confianza, la certeza, la seguridad de que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ni siquiera dijo, soy creyente, voy a una religión, hago obras buenas. Qué tan diferente Dios ve las cosas. Así que en esta mañana gocémonos, celebremos, ¿verdad?, que nuestro Redentor, nuestro Salvador, vive. Ahora quiero, hermanos, ¿verdad?, pensando en todo esto, tener la meditación de la palabra de Dios en esta mañana. Y vamos a pedirle al Señor que sea de bendición este mensaje para tu vida y para todos los que estamos viendo esta transmisión. Padre, te rogamos y te pedimos que en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, este mensaje de tu palabra sea de bendición, que verdaderamente pueda impactar nuestras vidas. Podamos entender y comprender que al depositar nuestra fe en ti, Señor, hay confianza, hay seguridad, hay certeza. Gracias, Padre, por ello. Gracias por permitirnos abrir tu palabra. Gracias por estos medios electrónicos que tú nos has permitido, para que tu palabra se oiga en todos los lugares de la tierra. Bendice a todos los que están celebrando en este día. Bendice a todas las iglesias que en este día, Señor, nos unimos para celebrar la resurrección de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. En tu nombre, Señor, nos encomendamos en esta preciosa mañana. Amén. Bueno, exactamente vamos a hablar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este mensaje está basado en el Evangelio según San Mateo. El Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 62 hasta el capítulo 28. Pero antes de que veamos, ¿verdad?, este pasaje, quiero comenzar con una pregunta importante. ¿Sabe usted verdaderamente
¿Por qué cada año nos reunimos en esta preciosa mañana? Yo recuerdo que hace muchos años la iglesia se reunía, ¿verdad? A las 6 de la mañana. Algunos me pidieron, oiga, pastor, ahora que estamos en casa, no lo podemos hacer a esa hora. Ustedes se dan cuenta que cambiamos escenario, porque por respeto a nuestros vecinos también, ¿verdad? Por respeto a ellos, pues tuve que venir a un cuarto, ¿verdad? Más cerrado, para que a la hora de cantar no interfiera yo, ¿verdad? Con los vecinos. De la misma manera en que yo les pido respeto, ¿verdad? Pues tengo que dar ese respeto. Entonces, por eso es que lo comenzamos a las 8 de la mañana. Pero hace años, qué hermoso era ya en la iglesia, estar afuera con el frío, todos cobijados, ¿verdad? Ver el amanecer del día, escuchar a los pajaritos y poder celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, nos reunimos para celebrar la resurrección de nuestro Salvador. Porque si Él no hubiera resucitado, la Escritura nos dice, busque incluso por favor en Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Esta es una gran verdad. Porque no predicamos una religión. Predicamos una relación viva y personal con nuestro Salvador. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 13 al 20. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitasen. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, o sea, de pena, de lástima de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Qué bendición, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, en vano, mis hermanos, perdón, en vano sería todo esto. Pero como Cristo resucitó, hoy estaremos hablando exactamente sobre ello, sobre la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a hablar de los acontecimientos después de la crucifixión, después de su muerte y después de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 27, los versículos 62 al 66, preste mucha atención lo que dice. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro
sellando la piedra y poniendo la guardia. Hay varias cosas, hermanos, que sucedieron alrededor de la resurrección. Las autoridades religiosas pidieron al gobernador Poncio Pilato. ¿Recuerda usted al gobernador Pilato? Él fue conocido porque era un gobernador cruel, ¿verdad? Era un gobernador que se le atribuyen muchas masacres. ¿Recuerda usted cuando mandó, verdad, a sus secuaces ahí, cuando en el templo estaban los judíos ofreciendo sus sacrificios? ¿Verdad? Ahí se metieron, ¿verdad? Sus secuaces y mataron a filo de espada a muchos, hicieron una masacre, mezclaron la sangre de estos judíos con sus sacrificios, ¿verdad? Porque era un hombre cruel, era un hombre bastante cruel. Pero estos líderes religiosos y los fariseos, quienes eran políticos religiosos, ¿verdad? Querían asegurarse que el engañador, qué triste, ¿verdad? Que hayan puesto de esta palabra, que el engañador, ¿verdad? Verdaderamente cumpliera con lo que había dicho. Y esto es importante, hermanos. Ellos escucharon, ellos sabían que Jesús había dicho y lo habían entendido perfectamente bien. En Juan 2:19 nos dice lo que escucharon: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Lo dice Mateo 26:61. Incluso, tal vez, ¿verdad? Judas les comentó lo que Cristo había dicho a sus discípulos: y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, o sea, se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Esto está en Mateo 20:19, Marcos 10 y Lucas capítulo 18. Así que lo que resalta aquí es que ellos sabían perfectamente bien lo que el Señor Jesucristo había dicho. Y lo más triste, ¿verdad? No es de que ellos lo sabían y que ellos tenían ese temor que ocurriese lo que el Señor, ¿verdad?, había dicho. Lo más triste es que otros que sabían, los discípulos, no estaban preparados. No estaban preparados para la resurrección. Estos líderes religiosos se querían preparar por si verdaderamente esto aconteciera. Ya fuera que sus discípulos vinieran y robaran el cuerpo o verdaderamente ocurriera la resurrección. Y yo creo que temían más a la resurrección, porque sería ilógico que esos discípulos que 3 años y medio estuvieron con el Señor Jesucristo, después de muerto, ¿de qué serviría más? Ya no habría más que hacer. Verdaderamente tal vez se cumpliría lo que estos líderes religiosos dirían: fue un engañador, uno más, ¿verdad?, que dijo ser, uno más que trató o trajo, ¿verdad?, pensamientos bonitos, cosas bonitas, uno más de los engañadores. Arriesgar su vida para ir y enfrentarse a una guardia romana, que eran conocidos por su crueldad, ¿verdad? Arriesgar su vida por alguien que les había engañado. Yo pienso, hermanos, que la realidad es que ellos temían que aconteciera la resurrección. Pilato los escucha y les da una guardia de soldados y ordena que se ponga un sello oficial, ¿verdad?, en la tumba, pensando que así evitarían el robo del cuerpo o incluso, ¿verdad?, la misma resurrección. Mire lo que dice el capítulo 28, versículos del 1 al 4. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro.
y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Qué interesante, ¿no? Dice la escritura, al amanecer del domingo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron unas mujeres al sepulcro. Mateo nos dice que son dos, María Magdalena y la otra María. Marco nos menciona tres, Lucas nos menciona varias y Juan solamente nos menciona una. Pero el hecho es que estuvieron allí las mujeres. Y ellas sabían perfectamente dónde había sido puesto el cuerpo de su maestro. Porque de acuerdo al capítulo 27, versículos 56 al 61, ¿verdad? Vieron cuando Nicodemo, vieron cuando José de Arimatea, ¿verdad? Pusieron la piedra para cubrir la tumba del Señor Jesucristo. Ellas estuvieron allí. Y la escritura también nos dice que en la cruz, capítulo 27, versículo 55, en la cruz ellas estuvieron allí. En la tumba, el versículo 61 del capítulo 27, ellas estuvieron allí. Y ahora en la resurrección, versículos del 1 al 4 del capítulo 28, vuelve a aclarar. Ellas estuvieron allí. Pero ¿quiénes son los ausentes en todo esto? Efectivamente, sus discípulos. ¿Y por qué recalco esto, hermanos? Muchos de nosotros creemos que la fidelidad y la fe de estas mujeres que estuvieron en todos los acontecimientos, ¿verdad? De su pasión y muerte del Señor y resurrección del Señor Jesucristo, fue premiada, ¿verdad? Dándoles a ella la gran bendición, el gran privilegio de presenciar la resurrección del Hijo de Dios. Las mujeres en todos los ámbitos, mis hermanos, siempre se ve una gran fe y una gran fidelidad. De hecho, cada miércoles vemos la clase de mujeres llegan alrededor de 16 a 20 y tantas mujeres. La clase de los varones llegan 4 o 5 varones. Cuando hay un evento, cuando hay algo que hacer, ahí están nuestras hermanas, fieles, porque su fe en el Señor es fuerte. Si yo puedo decir, hermanos, que la fe de una persona me tocó bastante, fue la fe de mi mamá. Después de ser una mujer que se burlaba tanto de las cosas del Señor, que a mi padre cuando él se convirtió, ¿verdad? Se burlaba tanto de él, pensaba que había perdido ya la mente de tanto alcohol que había ingerido. Cuando ella fue alcanzada por la gracia del Señor, cuando ella entregó su vida a Cristo, hubo un cambio dramático, radical. Y aunque el Señor, ¿verdad?, permitió sufrimiento en su vida a través de cáncer, yo no he visto, hermanos, quizás usted sí, una fe tan fuerte como la de mi madre. Verdaderamente se me recuerda el himno, ¿verdad?, a mi madre. Sus miradas de ternura, sus oraciones al Señor me han traído a Él. Y yo doy gracias a Dios por esas mujeres, por ese testimonio de ellas, por esa fe, por esa fidelidad de ellas. Así que sí creo esto, hermanos, que Dios premió la fidelidad
de estas mujeres, ¿verdad? Al permitirles presenciar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice la Escritura que hubo un gran terremoto. Y yo creo que esto fue para proclamar que el creador del universo había resucitado, que no necesitaba la fuerza de los varones, ¿verdad?, para remover la piedra. E incluso creo, ¿verdad?, que el ángel del Señor, como símbolo de victoria de su rey, se sienta sobre la piedra, ¿verdad?, para poder decir, hay victoria sobre la muerte. Él triunfó sobre ello. La tumba no lo pudo retener, porque la escritura no nos dice que estuvo al lado, ¿verdad? Diciéndoles, miren acá, estaba sentado sobre la piedra. Esto también me hace recordar, hermanos, el temblor o el terremoto que aconteció cuando Cristo entregó su espíritu. Después de haber dicho, ¿verdad? Consumado es, el precio se ha pagado ahí en la cruz del Calvario, Él entregó su espíritu y dice la escritura que hubo un temblor, un terremoto de tal, ¿verdad? Magnitud que las piedras se partieron, los sepulcros se abrieron. Y fue tal el impacto de todo lo que aconteció, ¿verdad?, que incluso el centurión y algunos de los soldados que estaban ahí, ¿verdad?, pudieron decir verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Pero qué triste que no vemos que esto pasa con los guardas, ¿verdad?, romanos en esta ocasión. Más bien, ¿qué pasó con los guardas, verdad? Con los guardias reales. Dice la escritura que de miedo a lo que presenciaron, estaban como, quedaron como muertos. Qué tremenda situación, ¿no, hermanos? Ellos fueron testigos presenciales porque vieron, palparon, oyeron lo que el ángel proclamó en el versículo 6, ¿verdad? No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Pero recordemos que también ahí estaban presentes las mujeres y también ellas lo vieron. Y muchas veces hemos escuchado, ¿verdad?, en cuanto a la mujer, el sexo débil, ¿no? Pero ellas no se desmayaron, mis hermanos. Ellas no cayeron como muertas. Más bien aquellos, ¿verdad?, que estaban preparados para todo lo que viniera, no tenían ni siquiera corazón, eran duros de corazón. Cuando presenciaron esto, se cayeron a tierra y estuvieron como muertos. ¿Y qué cosa tan importante? El ángel no les dijo a ellos, ¿verdad? No temáis. Dice la escritura, mas el ángel, versículo 5, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque ya sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. No está aquí, ha resucitado como él dijo. Por tanto, note usted lo que dice el ángel a estas mujeres. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Escucharon el mensaje de salvación, escucharon las buenas nuevas del Evangelio. Él no está aquí, ha resucitado. Vengan, vean, vayan, digan. Esa es la bendición más grande que yo creo, ¿verdad? Puesta, la responsabilidad puesta en los seres humanos
que hemos creído en esa redención, que hemos comprobado, la tumba está vacía. El Señor Jesucristo no se quedó ahí, no quedó en el pesebre, no quedó en la cruz, no quedó en la tumba, ¿verdad? Él resucitó. Una vez que lo comprobamos con el cambio que Él hace en nuestras propias vidas, entonces tenemos la gran responsabilidad de ir y de decir a los demás. Ninguna otra religión, hermanos, en el mundo puede proclamar lo que el cristianismo proclama, porque el cristianismo no es una religión. La escritura no enseña que la religión me hace tener relación con Dios. La escritura nos enseña que es Cristo, el Salvador del mundo, el que resucitó de los muertos, ¿verdad? Que me hace tener paz para con Dios. El Islam, ¿verdad? Su líder Mahoma, con más de 1.000 millones de fieles, Mahoma sigue muerto. Gautama Buda, ¿verdad? Con más de 300 millones de fieles, él sigue muerto. El hinduismo, ¿verdad? Con miles o millones de deidades, ¿verdad? Y con más de 1.000 millones de seguidores, no tiene en sí alguien a quien seguir. El cristianismo, con más de 2.000 millones, proclama esto, que Cristo resucitó de los muertos. No se celebra, ¿verdad?, la resurrección de Mahoma o de Buda o de ningún otro líder religioso. No se detiene el mundo, ¿verdad?, para celebrar la pasión, muerte y resurrección. Solamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje que se debe proclamar? Es ese. No está aquí. No está en la tumba. No está en un altar. Él ha resucitado de entre los muertos. Y ahora a nosotros, hermanos, nos toca ir y decirlo como esas mujeres. No podemos quedarnos con ellos. Versículos 9 y 10. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las buenas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Allí me verán. Estas mujeres valientes, inmediatamente que el ángel les dio la orden que fueran, yo creo que tiraron todo lo que les estorbaba, todo lo que llevaban para ungir el cuerpo del Señor y se fueron corriendo. No dijeron, permítenos primeramente hacer un culto de acción de gracias, permítenos, ¿verdad?, adorar, cantar por esto que estamos presenciando. El ángel les dijo, vayan y digan, y ellas inmediatamente y corriendo iban a decir las buenas nuevas. Aquellos que estaban encerrados, con temor, desilusionados, obedecieron al instante. Y yo creo, hermanos, yo creo que todo esto, precisamente, esta bendición más, Dios les permite no tan solamente ver la resurrección, sino ver al Señor Jesucristo resucitado. Una bendición más a la fidelidad y a la fe tan grande de estas mujeres. Y dice la Escritura que lo primero que hicieron fue abrazar sus pies y adorarlo. ¿Saben? Esa es la imagen que yo tengo en mi mente cuando el Señor me llame a casa. Yo creo que al llegar allá y ver a mi Salvador, voy a reaccionar tal vez de la misma manera. Abrazarme de mi Señor, de solamente de verlo, hincarme delante de Él, abrazarlo y adorarlo, como estas mujeres lo hicieron.
Humanamente hablando, hermanos, creo que no es para menos que 2 veces, tanto por el ángel como por el Señor, se les dijera a estas mujeres, no temáis. Imagínense que nosotros hubiéramos presenciado eso. ¿Qué nos hubiera pasado? Quizás estaríamos como los soldados, nos hubiéramos desmayado. Dije quizás, yo sé que algunos son más fuertes que otros, ¿no? Pero ¿cuál es el reporte oficial? ¿Cuál es el reporte, verdad, del gobierno que dieron sobre esta resurrección? Versículos 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mientras las mujeres, ¿verdad?, iban llevando las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del Evangelio, que Cristo había resucitado, también iban otros llevando las malas nuevas, ¿verdad?, a los líderes y sacerdotes, que efectivamente Cristo resucitó de los muertos. Y qué triste que ni los soldados, ni los líderes religiosos, aquellos que en la cruz del Calvario le dijeron a Cristo, si tú bajas de la cruz, creeremos en ti. No tan solamente, ¿verdad? No creyeron, no se acordaron de sus propias palabras. Y ahora estamos hablando de la resurrección del Señor Jesucristo, de haber vencido la tumba. No creyeron. Esto me hace decir esto. No siempre que presencias un milagro, creas que esto, ¿verdad?, va a cambiar rotundamente tu vida. Mucha gente piensa, si yo presenciara un milagro, entonces sí creeré. No es así. Ni aun cuando Lázaro fue resucitado, ni aun así la gente creyó. Y el reporte oficial era, mejor cállense, les damos un dinero, ¿verdad? Ustedes van a decir que mientras ustedes estaban dormidos, vinieron los discípulos. ¿Cómo es que si estaban dormidos, supieron que los discípulos se lo llevaron? Tristemente es más fácil creer la mentira que la misma verdad. Mis hermanos, yo quiero animarles y quiero exhortarles, así como estas mujeres dejaron todo lo que les estorbaba para ir y dar las buenas nuevas a sus hermanos, a los discípulos. Yo quiero animarte en esta mañana. ¿Has creído en Cristo como tu Salvador? ¿Has reconocido que no se quedó en la tumba? ¿Que Él resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros? ¿Y que Él ha prometido regresar por nosotros? Si tú lo has creído, si tú has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, tenemos la responsabilidad, tenemos la encomienda de ir y decirlo. La última parte dice así, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Note que aun cuando algunos de sus discípulos lo vieron, tenían dudas. Por eso digo, no viendo un milagro, todos vamos a creer. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que Él nos ha permitido ver que el Evangelio, las buenas nuevas transforman las vidas. ¿Cuántos de nosotros no podemos contar nuestra propia historia de cómo Dios transformó nuestras vidas? Por eso es que cuando Jesús dice toda potestad, o sea, todo el derecho oficial, todo el derecho que Dios le dio por haber vencido la muerte, ¿verdad? Le da el derecho tanto en el cielo y en la tierra para podernos decir a nosotros, sus seguidores, sus discípulos, id y hacer discípulos. No tan solamente en Israel, sino a todas las naciones. Bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, un Dios en tres personas. Y enseñándoles. ¿Cómo podemos enseñar? Como dice la Escritura. Como hablan y enseña la Escritura. Con nuestro propio ejemplo de que no tan solamente creemos en una religión, en una doctrina, en una enseñanza, sino que verdaderamente nuestra vida habla más de lo que nosotros decimos. Tenemos una gran responsabilidad, pero tenemos esta confianza que el Señor nos da. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No es una gran bendición? ¿No es una gran bendición poder descansar en esto? Que Él está conmigo, Él está contigo. Esa es su promesa. Aún en medio de la pandemia, aún en medio de la crisis mundial, yo estoy contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Qué gran promesa. Y qué bendición de que cada hijo de Dios se pueda levantar en este día, venir a adorarlo, agradecerle por la resurrección, porque Él resucitó, porque no nos deja duda alguna de que Él vive y de que Él va a regresar. Y que es nuestra responsabilidad y privilegio ir y predicar el Evangelio. Qué ironía. Ahora están cerradas las iglesias, pero es cuanto más se está buscando de Dios. ¿No es interesante? El Señor no necesita edificios, necesita discípulos que con sus vidas den ese ejemplo de en quien ha creído. Gracias a Dios por permitirnos después de 2000 años seguir predicando las buenas nuevas del Evangelio, que son, venid, ved, está vacío el sepulcro. Vayan y díganlo. Qué gran bendición. ¿Pueden decir amén ahí en casa? Amén. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por ello. Y si tú es la primera vez que estás viendo esto, yo te pregunto, si este día el Señor te mandara a traer, ¿estás seguro a dónde ir? ¿Estás seguro dónde pasarás la eternidad? Porque esa es la pregunta más importante que debes de hacerte en tu vida.
No es si voy a pasar la pandemia, no es si voy a volver a tener mi trabajo, no es si vamos a volver a tener una vida normal, es dónde pasaré la eternidad. La palabra de Dios te da la confianza. Si tú crees, si tú crees que Cristo no quedó en la tumba, que Cristo resucitó, que Cristo pagó tus pecados en la cruz del Calvario, dice la Escritura, tienes vida eterna. Tienes vida eterna. Y Él cumple su promesa, que estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios porque podemos venir y decirle, Señor, perdóname. He confiado en mi propia manera de pensar, he confiado en una religión, he confiado en muchas cosas más. Pero el día de hoy quiero poner mi confianza, mi fe en ti. Así como estas mujeres, una fe inquebrantable, una fidelidad, ¿verdad? Intachable. Y mira qué bendición tuvieron de poder ver a Cristo resucitado. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Padre, muchísimas gracias te damos por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tu amor no quedó en palabras bonitas solamente, sino tú enviaste a nuestro Señor Jesucristo. Tú diste a tu Hijo, a tu único Hijo, para que viniera a este mundo dejando su gloria, tomó forma humana, se humilló a sí mismo, fue a la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, murió, fue enterrado, pero al tercer día resucitó. Y esa es nuestra confianza, que podemos poner nuestra fe en alguien que vive y que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros hasta aquel día en que le veamos cara a cara. Bendito seas, bendito seas. Y si hay alguien en esta mañana que no tiene esa confianza, esa seguridad, esas dudas, como incluso los discípulos los tuvieron, yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo toque su corazón. Toque su corazón. Que no permita ni un día más pasar. Ni un día más, porque no sabemos si el día de mañana vamos a estar aquí. Ni un día más sin arreglar cuentas contigo, sino sin llegar a estar en paz contigo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esa confianza, gracias por esa seguridad y gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado de poder estar en casas, valorando lo que tú nos has dado por 2000 años, la bendición de poder ir y predicar el Evangelio. Que sé, Señor, que cuando tú nos des la oportunidad, si así está dentro de tu voluntad, regresar, va a ser de una manera muy diferente. No podemos regresar a ser los mismos. No podemos regresar al mismo estilo de vida, a la misma duda, a la misma incertidumbre. Gracias, Padre, por ello. Y gracias porque tú estarás con nosotros hasta el fin. Gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Vamos a
a despedirnos, hermanos, con un himno más, pero quiero saludar allá en Estados Unidos a Peri Merlo, a Alan y Heather, a Pablo, a Dalila, a Mike, a Sandy, perdón. Hay muchos allá. Qué bueno que pudieron, aunque sea a través de este medio, estar con nosotros y celebrar la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a despedirnos con un himno más, hermanos. Voy a suplicarles que busquen el himno 243. Himno 243. Qué precioso es poder cantar este hermoso, hermoso himno y poderlo decir en primera persona. Jesús es mi Rey soberano. Himno, perdón, yo estoy hasta el número 400. 243 es un himno escrito por un mexicano en 1920, Vicente Mendoza. Y hermanos, yo quisiera que lo cantaran con un corazón agradecido. Himno 243. Un segundo, perdón. Un segundo. Es que espero que pueda funcionar. Se canta con gozo, con gratitud. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su honor. Es Rey y me hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, por él. Jesús es mi amigo de lado, y en sombras o en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, por Él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, por ti. Amén. Qué precioso himno. Fue escrito en 1920. Ya hace muchísimos años, 100 años, 100 años. Mas sin en cambio note que cuando alguien sabe perfectamente bien que Cristo ha resucitado de entre los muertos y que es su Salvador, puede escribir esto: Señor, ¿qué pudiera yo darte por tanta bondad para mí? ¿Me basta servirte y amarte? ¿Es todo entregarme yo a ti? Entonces, acepta mi vida, que a ti solo queda rendida,
pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Me da mucho gozo poder haber estado con ustedes. Este mensaje se va a repetir a las 11 de la mañana en YouTube, ¿verdad? Lo van a poner para que usted lo pueda ver o lo pueda disfrutar si invita a alguien más. 11 de la mañana. Y hermanos, seguimos en oración. Hermanos, seguimos aconsejándoles. Si usted puede, quédense en casita. Quédense casita. Gracias a Janet que nos ha hecho el favor de poner todos esos YouTubes para los niños allá en casa, ¿verdad? Me han dicho que son muy bonitos, muy creativos. Gracias, Janet. Gracias a toda tu familia. Gracias a mi hermano Marcelino y a Librada que están al pendiente. Si hay alguien que tiene necesidad en la iglesia, ¿verdad? Para darle una pequeña despensa en el nombre del Señor, en el nombre de su amor de Él y verdad que Él ha tenido para con nosotros el poderlo compartir, porque sabemos que muchas familias están pasando por necesidad. Muchas familias que viven al día están pasando por necesidad. Y qué bendición es abrir nuestras manos para poder bendecir. Muchas gracias a aquellos que han ofrendado para que esto pueda ser posible. Gracias incluso por las ofrendas especiales para todas estas compras, ¿verdad? Para poder bendecir como hemos sido bendecidos. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y hermanos, sigamos amando de esa manera. Al cuidarnos a nosotros, cuidamos a los demás. Gracias, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga.